Hola amigos, ¿cómo están? Siguiendo con los tutoriales, en esta oportunidad diseñaremos una escalera. Y es así como empezamos. Ejercicio número 2. Diseñar la escalera mostrada en la figura. Como datos, tenemos que el ancho de la escalera es de 1.5 metros, una sobrecarga de 500 kilogramos por centímetros cuadrados, el peso en acabados es de 100 kilogramos por centímetros cuadrados, una resistencia del concreto de 210 kilogramos por centímetros cuadrados, una resistencia del acero de 4200 kilogramos por centímetros cuadrados y el número de gradas son 15. En el gráfico también podemos determinar que tenemos una altura de la escalera de 2.625 metros y una luz de 3.75 metros, como también el ancho del cimiento, que es de 0.50 metros, y el ancho de esta viga, que es de 0.30 metros. Y es así como pasamos con la resolución. Y como primer paso nos indica calcular el espesor de la losa, que está representado por una letra T. Y para poder determinar este espesor de losa, la fórmula es luz de la escalera sobre 25. Entonces nosotros vamos a reemplazar esos datos. La luz de la escalera nos indica que es de 3.75. Entonces ponemos 3.75 sobre 25. Al efectuar esta operación tendremos 0.15 metros. El segundo paso es el cálculo de la altura promedio. Pero antes de ello tenemos que determinar la longitud de los pasos y la altura del contrapaso. Como sabemos, el paso es esta zona, o es la zona el cual va a estar en contacto con la planta de los pies, y el contrapaso es esta zona que está en vertical. Nos indica para hallar el paso es la longitud entre el número de pasos. Entonces, para nosotros la longitud va a ser la luz de escalera más la distancia del eje del cimiento hasta este punto, más de este punto hasta el eje de la viga. En este caso, si esto es 0.30, la distancia hasta el eje será de 0.15. Entonces 0.15 más 0.375 más 0.25. Efectuando esa operación, nosotros tendremos 0.25 metros. Entonces vamos a determinar haciendo esa sumatoria, la longitud será de 4.15 sobre número de pasos, que es 15, y esto nos dará como resultado 0.25 metros. Eso nos indica que los pasos va a ser de 0.25 metros. Ahora, de igual manera, para el contrapaso nos indica la altura de la escalera, y en este caso la altura nos indica que es de 2.625. Entonces hallamos 2.625 sobre número de pasos, que es 15, igual, si efectuamos esta operación, como resultado tendremos 0.175. Entonces la altura de nuestro contrapaso será de 0.175. Cabe recordar que estas distancias, tanto esta altura como esta distancia del paso, va a ser uniformemente para cada grada. Ahora sí, pasamos con el paso número 2, que es el cálculo de la altura promedio.
para el cual nos indican esta fórmula, el cual es la altura más el contrapaso sobre 2, pero la altura nosotros lo determinamos como espesor de losa sobre un ángulo o el coseno de un ángulo teta más contrapaso sobre 2. Esto lo igualamos a una o lo vamos a determinar como ecuación 1. Ahora vamos a determinar o hallar, o vamos a ver de dónde o de qué manera vamos a obtener este ángulo o este coseno del ángulo teta. Nos dice que el coseno de teta va a ser igual al paso sobre la raíz cuadrada del paso al cuadrado más el contrapaso al cuadrado. Como podemos ver aquí en el gráfico, nos indica el espesor de la losa, como ya les he indicado, se da el espesor desde este punto hasta este punto, como nos indica la flecha. Y también aquí podemos determinar cuál es el espesor de la losa. También la altura, una altura h en la losa, y por ende un ángulo teta. Entonces nosotros tenemos que determinar este ángulo y para ello se efectúa esta operación. Entonces nosotros reemplazando sabemos que el paso es de 0.25, pero en este caso vamos a trabajar en centímetros. Entonces será 25 centímetros sobre la raíz cuadrada del paso, también que es 25 centímetros al cuadrado, más el contrapaso que es de 17.5 centímetros al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, tendremos como resultado 0.82. Ahora, como ya hemos determinado el valor de coseno de teta, ahora vamos a hacer el reemplazo de este valor en la fórmula para hallar la altura promedio. Entonces, la altura promedio nos indica que va a ser el espesor de la losa, que es, si trabajamos en centímetros, será 15 centímetros sobre el coseno de teta, que en este caso es 0.82, más el contrapaso, que es de 17.5 centímetros sobre 2. Efectuando esta operación tendremos como resultado 27.04 centímetros. Ahora pasaremos al paso número 3, que es el método de cargas, donde vamos a determinar la carga muerta, la carga viva y la carga última amplificada. En la carga muerta, lo primero que tenemos que considerar será el peso propio de la escalera, el cual lo vamos a obtener haciendo la operación del ancho de la escalera por la altura promedio por el peso específico del concreto. Entonces hacemos ese reemplazo. El ancho de la escalera, como dato, nos indica que es de 1.50 metros. Nos indicará por la altura promedio que nosotros hemos determinado en el paso anterior, que es de 27.04 centímetros, y esto tenemos que llevarle a metros. Entonces, convirtiendo en metros, será 0.2704 por el peso específico del concreto, que es de 2.40. Realizando esta operación
tendremos como resultado 0.973 toneladas por metro. Cabe indicar que este peso específico del concreto está en toneladas por metros cúbicos. Ahora, la otra carga o el otro peso es de los acabados. Y de igual manera, para obtener este peso vamos a reemplazar solamente lo que nos indica en la fórmula. Nos dice el ancho de la escalera, que es de 1.50 metros por el peso de los acabados, que como dato nos da, aquí está, de 100 kilogramos por centímetros cuadrados, y tenemos que convertirlo a toneladas por metros cuadrados. Entonces en toneladas será 0.10 toneladas por metro. Haciendo esta operación tendremos como resultado 0.15 toneladas por metro. Ahora hacemos una sumatoria de estos dos pesos para obtener nuestra carga muerta total. Entonces aquí nomás lo determinamos. Entonces nuestra carga muerta va a ser igual a 0.973 más 0.15. Igual, haciendo esta sumatoria nos dará 1.123 toneladas por metro. Entonces hasta aquí hemos determinado la carga muerta. Ahora vamos a determinar la carga viva. La carga viva nos indica, o vamos a obtener haciendo esta operación, nos indica el peso de la sobrecarga por el ancho de la escalera. Entonces nosotros, para el ejercicio, como dato nos indica que la sobrecarga es de 500 kilogramos por centímetros cuadrados, y tenemos que convertirlo a toneladas por metro, y nosotros al convertirlo tendremos como dato de 0.50 toneladas por metro por el ancho de la escalera, que es 1.50 metros, y al efectuar esta operación tendremos como resultado 0.75 toneladas por metro. Para la carga muerta también se puede considerar el peso de baranda, pero eso en raras veces se va a presentar. Ahora vamos a determinar el cálculo de la carga última amplificada, para el cual solamente vamos a reemplazar los valores para esta fórmula. Nos indica que va a ser 1.4 por la carga muerta, que es 1.123 por 1.7 por, perdón, aquí es más 1.7 por la carga viva, que es de 0.75 toneladas por metro.
Entonces, efectuando esta operación, como resultado tendremos de 2.85 toneladas por metro. Entonces, nuestra carga última amplificada será de 2.85 toneladas por metro. Ahora pasamos al siguiente paso, que es el 4, y nos indica que es el cálculo de los momentos máximos de diseño. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una representación de la viga de forma horizontal, que también lo podemos llamar o determinar como una representación de la losa de la escalera, en el cual nos indica la longitud, que ya en el paso número 1 lo determinamos, y también nos indica que tenemos que considerar la carga amplificada, y nosotros como resultado obtuvimos 2.85 toneladas por metro. Entonces ese valor vamos a determinar aquí, 2.85 toneladas por metro. Tenemos la longitud de la losa, y ahora lo primero que tenemos que hallar en este caso será nuestro momento máximo positivo, para el cual vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces reemplazamos, nos indica la carga amplificada, que es de 2.85 por la longitud al cuadrado. La longitud es de 4.15 metros, al cuadrado. Todo sobre 8. Entonces, efectuando esta operación, tendremos como resultado 6.14 toneladas metros. Ahora, una vez determinado el momento máximo positivo, podremos hallar el momento máximo negativo, que se van a encontrar en los dos extremos, y para el cual es la misma fórmula. Entonces reemplazamos, nos indica que es 1/3 por el momento máximo positivo, que es de 6.14. Haciendo esta operación vamos a tener el valor de 2.05 toneladas metros. Y entonces, como tiene la misma característica o la misma fórmula, o es el mismo momento que se va a considerar, entonces el valor será el mismo, de 2.05 toneladas metros. Con esto hemos concluido con el paso número 4. Ahora pasamos al paso número 5, que es el cálculo de los esfuerzos necesarios. Para este caso también se ha tomado como referencia una sección de la losa, en el cual estamos determinando también la posición de la barra de refuerzo, y el cual el peralte lo vamos a considerar desde el eje de la barra hasta la parte superior de la losa, y también nos indica el espesor de la losa. Entonces, para el peralte nosotros vamos a determinar
realizando esta operación. Entonces, reemplazando nos indica que es el espesor de la losa, que en este caso vamos a trabajar en centímetros, es 15 centímetros menos el recubrimiento. El recubrimiento va a ser de 2 centímetros. Este valor más el diámetro de la barra, en este caso será de 1/2, y como valor tendrá de 1.27 sobre 2. Efectuamos esta operación y como resultado tendremos de 12.37 centímetros. Ahora, con esto hemos determinado ya el peralte de la escalera, de la losa de la escalera. Ahora, como paso siguiente nos indica el cálculo de refuerzo positivo, para el cual vamos a utilizar el momento máximo positivo. Y el momento máximo positivo como dato lo tenemos aquí, que es de 6.14 toneladas metro. Entonces determinamos que 6.14 toneladas metro. Ahora, este valor nos va a servir para poder determinar nuestra cuantía mecánica, en el cual tenemos esta fórmula y vamos a hacer su reemplazo correspondiente. Nos indica que es 0.85 menos la raíz cuadrada de 2.7225 menos 1.7 por el momento máximo positivo, que está en toneladas, pero lo convertiremos a kilogramos por centímetros. Entonces solamente ponemos 6.14 y le multiplicamos por 10 elevado al exponente 5, y de esa manera estamos convirtiéndolo a kilogramos. Ahora, todo este valor sobre 0.90 por el F'C, que es de 210, por el ancho de la escalera, en este caso será 150 porque estamos trabajando en centímetros, por el peralte al cuadrado, y el peralte es de 12.37 al cuadrado. Entonces, efectuando esta operación, como resultado o nuestra cuantía mecánica será de 0.16. Ahora determinaremos la cuantía de diseño. Entonces, de igual manera solamente vamos a hacer el reemplazo en la fórmula. Nos indica que es la cuantía mecánica, que es 0.16 por la resistencia del concreto, que es de 210, sobre la resistencia del acero, que es de 4200. Entonces, efectuando esta operación, tendremos como resultado 0.008. Ahora vamos a pasar al diseño o al área del acero. En este caso será el área del acero positivo, puesto que estamos calculando el refuerzo positivo. Entonces, el área del acero positivo lo obtendremos reemplazando esta fórmula. Nos indica que es la cuantía de diseño, que es de 0.008 por el ancho de la escalera,
que es 150 centímetros por por el peralte, que es de 12.37. Entonces, efectuando esta operación, tendremos como resultado 14.84 centímetros cuadrados. Ahora vamos a determinar el área del acero positivo mínimo, que de igual manera vamos a reemplazar en la fórmula que nos indica. Nos dice que para el área del acero positivo mínimo multiplicaremos 0.0018 por el ancho de la escalera, que es 150, por el ancho de la losa. En este caso es 15 centímetros. Ahora, efectuando esta operación, como resultado tendremos 4.05 centímetros cuadrados. Ahora, para determinar si estos valores están correctamente, vamos a determinarlo, o vamos a ver haciendo la diferencia en que el área del acero positivo mínimo tiene que ser menor o igual al área del acero positivo. Entonces nosotros, al hacer esa comparación, determinamos que el área del acero positivo mínimo, que es de 4.05, tiene que ser menor o igual que el área del acero positivo, y en este caso el área del acero positivo es de 14.84. Entonces, como podemos ver, sí cumple. Ahora vamos a considerar el diámetro de la barra con el cual vamos a trabajar, y para este caso trabajaremos con 5 octavos. Entonces ponemos 5 octavos, y ahora vamos a determinar el espaciamiento que va a haber de barra en barra. Entonces, para lo cual vamos a determinar reemplazando también en la fórmula, y nos indica que va a ser el ancho de la escalera, que va a ser de 150 centímetros, por el área del acero, en este caso en centímetros cuadrados. Entonces vamos a nuestra tabla, como hemos determinado de 5 octavos, aquí está 5 octavos, y el área del acero en centímetros cuadrados es de 2. Entonces nosotros reemplazamos, y en este caso será por 2. Todo esto sobre el área del acero positivo, que es de 14.84. Entonces nosotros reemplazamos, que es 14.84, y efectuando esta operación, como resultado nos tiene que salir 20.24. Para este caso, el redondeo se realizará a defecto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solamente vamos a considerar 20 centímetros.
de espaciamiento de barra entre barra. Entonces, para determinar, diremos que usaremos barras de 5 octavos cada 0.20 metros. Listo, con esto hemos determinado el espaciamiento y el área del acero positivo. Ahora pasamos al siguiente, que es el cálculo del refuerzo negativo. Entonces, de igual manera, aquí como punto de vista nos indica, dice, si el momento último negativo o máximo negativo es igual a 1/3 por el momento máximo positivo, entonces va a cumplir esa misma función para determinar el área del acero negativo. Será el área del acero negativo será igual a 1/3 por el área del acero positivo. Entonces reemplazamos 1/3 por el área del acero positivo, que es de 14.84. Entonces multiplicamos por 14.84. Efectuando esta operación tendremos un valor de 4.95 centímetros cuadrados. Ahora, el área del acero negativo mínimo, de igual manera vamos a determinar efectuando esta operación. Entonces reemplazamos, nos indica que es 0.0024 por el ancho de la losa, por el ancho de la escalera, que es de 150 centímetros, por el peralte, que es de 12.37. Entonces, efectuando esta operación, como resultado tendremos 4.45 centímetros cuadrados. Ahora vamos a determinar si el área del acero negativo mínimo es menor que el área del acero negativo. Entonces, el área del acero negativo mínimo es de 4.45. Esto tiene que ser menor que el área del acero negativo, que en este caso es 4.95. Como podemos ver, sí cumple. Entonces, ahora vamos a considerar el diámetro del acero con el cual vamos a trabajar. Para este caso utilizaremos una barra de 3 octavos. Entonces ponemos barra de 3 octavos. Ahora, en el espaciamiento de barras, de igual manera vamos a reemplazar en la fórmula. Nos indica ancho de escalera 150 centímetros por el área del acero en centímetros. Nos dirigimos a nuestra tabla, nos ubicamos en 3 octavos y luego vemos cuál es el área en centímetros y es de 0.71. Entonces reemplazamos 0.71. Todo esto sobre el área del acero negativo.
que en este caso es de 4.95. Efectuando esta operación tendremos un valor de 21.52 centímetros. Y de igual manera, para este caso el redondeo se realizará a defecto. Entonces, si redondeamos, será 20 centímetros. Ahora determinamos de qué manera vamos a considerar. Entonces usaremos barras de 3/8 cada 0.20 metros. Listo. Con esto hemos determinado el área o el refuerzo negativo. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el cálculo del refuerzo transversal, para el cual vamos a determinar el área del acero transversal mínimo y vamos a reemplazar los valores en la fórmula indicada. Nos indica que 0.0018 por aquí nos indica que es B sub T. Entonces, este B sub T no es más que una sección de toda la escalera, y esta sección va a tener la distancia de 1 metro o 100 centímetros para este caso, que es lo mismo. Como estamos trabajando en centímetros, entonces nosotros pondremos 100 centímetros por T, que es el ancho de la losa. Entonces T es 15 centímetros. Y efectuando esta operación tendremos un área de acero mínimo para el refuerzo transversal de 2.70 centímetros cuadrados. Ahora vamos a considerar el diámetro de la barra, que para este caso también utilizaremos de 3/8. Entonces determinamos el espaciamiento que va a haber de barra en barra. Nos indica que es el ancho de la escalera, que es 150 centímetros por el área del acero en centímetros cuadrados, que es 0.71. Todo esto entre el área del acero mínimo, que es de 2.70 centímetros. Efectuando esta operación tendremos un valor de 26.30 centímetros, y de igual manera vamos a redondear a defecto, que en este caso será 25 centímetros, y determinando diremos usaremos barras de 3/8 cada 0.25 metros, y listo. Bueno amigos, con esto hemos determinado el cálculo del refuerzo transversal, y ahora solo pasaremos al último paso, que es la disposición de la armadura en la figura. En aquí vamos a determinar de qué manera es que van a estar distribuidos o detallados cada uno de los cálculos realizados. En este caso, como podemos ver, tenemos la escalera, también tenemos los refuerzos positivos, negativos
también los transversales, y en el cual nos indica cada uno o nos detalla qué tipo de barras vamos a utilizar y cada qué distancia van a estar separados. Como podemos ver, para el refuerzo negativo nos indica usaremos barras de 3/8 cada 0.20 metros. Y de igual manera, para este otro punto, nos indica también que es de barras de 3/8 cada 0.20 metros. Ahora, ¿por qué estamos determinando dos valores y por qué este refuerzo negativo lo hemos cortado? Porque no es necesario, para el refuerzo negativo no es necesario ponerlo en todas las gradas, puesto que los esfuerzos que se van a efectuar para esfuerzos negativos solamente se van a efectuar en estas distancias. Ahora nosotros también tenemos que determinar cuál es la distancia que va a tener este refuerzo negativo, y para el cual solamente vamos a efectuar la fórmula de la longitud sobre 5. En este caso nuestra longitud es de 4.15 y lo dividimos entre 5. Aquí nos sale un valor de 0.85, pero nosotros efectuando esta operación nos va a salir un valor de 0.82 o quizás 83, pero para este caso tenemos que redondear. Entonces los cortes para el refuerzo negativo serán en 0.85 metros o 85 centímetros. En ahí se efectuará el corte para ambos extremos. También nos determina en la disposición de armadura, aquí en la figura, el paso, de qué distancia es, y la altura del contrapaso, el espesor de la losa, como también el espaciamiento que va a haber de barras transversales, que es usaremos, nos indica, barras de 3/8 cada 0.25 metros. También nos indica los detalles de los refuerzos positivos, en el cual utilizaremos barras de 5/8 cada 0.20 metros. Y bueno amigos, con esto hemos concluido con los cálculos para este diseño de escalera. Ahora vamos a pasar a efectuar estos mismos datos del problema en nuestra hoja de cálculo. Entonces nos dirigimos a nuestra hoja de cálculo y como podemos ver tenemos el mismo gráfico, pero sin ningún dato efectuado. Aquí tenemos los detalles de la escalera que están en blancos, no tienen valores, y pasamos a procesar los datos. Entonces nos indica el F'C o la resistencia del concreto, nos indica que es de 210. La resistencia del acero es de 4200. La base de la escalera nos indica que es de 1.50 metros. El peso del acabado es de 100 kilogramos. Peso de baranda no nos indica, esto ya les comenté que es opcional. La sobrecarga es de 500. La luz de la escalera nos indica en el gráfico que es de 3.75 metros.
La altura de la escalera también nos indica en el gráfico que es de 2.625 metros. 2.625 metros. Número de gradas 15. Y ahora nos dirigimos al gráfico. Y aquí tenemos dos valores que tenemos que efectuar. Uno que es la longitud de o el ancho del cimiento, que para nuestro caso era de 0.50 metros, y el ancho de la viga donde está soportando la escalera, que es de 0.30 metros. Listo. Con esto ya todos nuestros resultados o nuestros datos se van a efectuar. Como podemos ver, también nos está dando ya el espesor de la losa, también la longitud de la escalera, la distancia del eje hasta un extremo del ancho del cimiento, como también de la viga. Y ahora vamos a comprobar los resultados. Como podemos ver, el espesor de la losa nos dice que es de 15 centímetros. Entonces, el espesor de la losa es de 15 centímetros o 0.15 metros. La altura promedio que nos indica que el ángulo o el coseno del ángulo es de 0.82 y aquí también es 0.82. La altura promedio es de 27.04 y en este caso es de 27.06. El paso y contrapaso aquí tenemos, automáticamente ya se ha efectuado. El paso es de 0.25 y el contrapaso de 0.175. Perdón. Las cargas, para la carga muerta nos indica que el peso propio de la escalera es de 0.973 y aquí está 0.97, en este caso 4. El peso de los acabados es de 0.15 y aquí está 0.15 toneladas. La carga muerta total es de 1.123, que en este caso es 1.124. Para la carga viva, en este caso tenemos aquí unos recuadros en blanco. Y aquí, si es que nos condiciona para considerar el peso de barandas, solamente lo digitamos, tanto la longitud de la escalera como el peso de barandas, puesto que hay barandas de metal, de madera, aluminio y varían en los pesos por longitudes. Ahora, la carga viva nos indica que es 0.75 y nuestra carga viva en la hoja de cálculo 0.75. Ahora, la carga última amplificada nos indica en la hoja de cálculo que es de 2.849 y en el cálculo que hicimos nosotros es de 2.85. En este caso está redondeado. Ahora pasamos al paso número 4, que son los momentos máximos. Y en nuestra hoja de cálculo de igual manera, nuestros momentos máximos, en este caso solo tenemos el momento máximo positivo, que es de 6.13 y en este caso está de 6.14 toneladas. Entonces,
nosotros en la hoja de cálculo vamos a tener que condicionar un pequeño detalle. Tenemos una tabla que nos dice: para apoyos monolíticos poco rígidos será 1/3 y para apoyos monolíticos rígidos será 1/2. Entonces, para el primer caso como código le pondremos A y para el segundo B. Y nosotros en nuestra figura pudimos determinar que tenemos apoyos monolíticos poco rígidos. Entonces, en este recuadro en blanco, lo único que vamos a condicionar será el tipo de apoyos que tenemos. Y como en este caso es semirrígidos, pondremos A, le condicionaremos como A y veremos inmediatamente cómo automáticamente se va a determinar el momento máximo negativo. Como podemos ver, se han determinado, y en los cálculos que nosotros hicimos también tenemos esos valores. Ahora, el otro detalle o el otro paso es el cálculo de los refuerzos necesarios. Y de igual manera, para este paso nos va a determinar nuestra cuantía mecánica, cuantía de diseño, como también el peralte, que es de 12.37. Y para nuestra hoja de cálculo también es de 12.37. Ahora, nuestra cuantía mecánica y cuantía de diseño nos indica: para la cuantía mecánica es de 0.16 si redondeamos a 2 decimales, y nuestra cuantía de diseño es de 0.008, y aquí podemos ver 0.008 para la cuantía de diseño, y la cuantía mecánica 0.16. Ahora, el área del acero positivo nos salió 14.48, el área del acero positivo mínimo de 4.05, y nos indicó que sí cumple. Hemos considerado una barra de 5 octavos y el espaciamiento es de cada 20 centímetros. Nos dirigimos a nuestra hoja de cálculo y aquí está el área del acero 14.45, área del acero mínimo 4.05 y también cumple. Ahora aquí vamos a condicionar. Nosotros hemos condicionado una barra de 5 octavos y de igual manera aquí vamos a condicionar una barra de 5 octavos. Entonces en esta casilla le hacemos clic y solamente le ponemos el número de barra de 5 octavos, que en este caso es 5. Digitamos 5 y automáticamente nos da el tipo de barra, y efectuándose la operación también nos indica que trabajaremos esa barra cada 20 metros, cada 0.20 metros. De igual manera para el refuerzo negativo como para el refuerzo transversal, y para esos casos hemos determinado acero o barras de 3 octavos para los dos casos. Entonces consideramos de 3 octavos, nos dirigimos a nuestra tabla, buscamos 3 octavos y el número de barra es 3, entonces le condicionamos, es el 3, y automáticamente nos indica el espaciamiento como también el tipo de barra que vamos a utilizar. Como podemos ver, en este caso para el refuerzo transversal
El espaciamiento nos sale 26.30 centímetros y aquí también 26.30. El área del acero mínimo nos sale de 2.70 y aquí también 2.70. La determinación o el detallado que nos indica usaremos barra de 3/8 cada 0.25 metros. De igual manera está en el cálculo que realizamos. Ahora pasamos al último paso, que es la disposición de la armadura, y es lo mismo que vamos a encontrar en la hoja de cálculo. Como podemos ver, aquí está el detalle de la escalera y cada uno con sus respectivos datos, tanto el espaciamiento de barras transversales como el tipo de barra para refuerzo negativo y para refuerzo positivo, la longitud de los cortes, que en este caso nos sale esos cortes, longitud del acero negativo nos sale a en 0.83 metros o en 83 centímetros, pero se redondea a 0.85, y entonces aquí nos está determinando también las longitudes de los cortes. Ahora el otro detalle también es que nos da los pasos, contrapasos, y para comprobar podemos poner para el refuerzo transversal, podemos condicionar, por decir, con una barra de 1/2. El número de barra es 4, entonces solamente digitamos 4 y entonces los datos que tienen que cambiar serán estos. Entonces ponemos OK y como podemos ver aquí nos indica qué tipo de barra estamos trabajando. Regresamos atrás, le ponemos el mismo. Bueno amigos, con esto he concluido con un nuevo tutorial. Espero les agrade. No olviden suscribirse al canal y también invitar a sus amigos a que lo hagan. Nos estamos acercando cada vez más a los 1000 suscriptores y anteriormente les comenté que como primer meta decidí llegar a esa cantidad. Compartan estos tutoriales en sus redes favoritos y pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Saludos.